es, algunos me decían si era pastor o era hermano, y le digo que yo soy hermano primero, ¿verdad? Estudió teología. Le digo, no creo como la iglesia tradicional, que piensa que hay una diferencia entre el sacerdocio y el laicado. Y la Biblia le interpreta al sacerdocio y el laicado no sabe nada. En la iglesia adventista pensamos y creemos que todos somos santos, que todos somos hermanos en Cristo, que desempeñamos distintas funciones dentro del pueblo de Dios. Esa es la doctrina nuestra. Yo no sé si tenés el PowerPoint para poder repasarlo. El título de la semana que vamos a compartir, después del almuerzo tengo que volver a predicar, ¿verdad? Como la otra vez. Ok. Vamos a estar también hasta el jueves de 7 a 9, ¿ok? El viernes no va a haber servicio porque la iglesia está ocupada por las personas que rentan los viernes, y el sábado concluimos en la tarde después del almuerzo. ¿Cómo? ¿Cuántos hiciste? A ver, 6 temas, pero son un montón. A ver, pusieron ahí. Uno de los temas de la semana es Jesús, mi único rey. El otro, ¿lo tenés por ahí? ¿Lo tienes por ahí? Jesús, mi único rey. Jesús, mi juez. El siguiente. No llegaste. Okay. Jesús, mi sumo sacerdote. Otro de los temas. Jesús, mi libertador. Jesús y mi salud. Y ahí. Después hay otro de los temas que se llama Jesús, el director de orquesta. Jesús, mi protector. Jesús y mi recompensa, el anticristo y el 666. El tema, el canto tema, va a ser este canto tema, si lo tienes. Perdón que te estoy exigiendo mucho. Ya de paso les pido a los diáconos que estén listos para traerme la pizarra con las tizas, porque la vamos a usar toda la semana. Sí, Jesús es la solución, que es el nombre de la semana. Salida y resolución humana, la esperanza en el hombre no está. Es sombrío el futuro de un mundo sin Jesús, porque todo es vanidad, paz no puede ser sin él. Es la solución. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús, por su misericordia y su gracia, Dios promete tu vida restaurar. Solo tienes que abrirle a él tu corazón, olvidándolo de atrás, Dios te puede liberar. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús
es la solución. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Pues Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Amante Padre que estás en el cielo, sabemos que tenemos una semana por delante. Sabemos que los temas que vamos a tratar son bien importantes para nuestra vida espiritual. Sabemos también, Padre, que el enemigo va a trabajar para que tu mensaje no sea predicado. Y queremos pedirte tu protección y tu Espíritu Santo. Que al levantarnos en esta mañana y volvernos a sentar, tu Espíritu Santo, a medida que las palabras fluyen de tu palabra, pueda impresionarnos y pueda abrir nuestro corazón. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. De ponerme aquí la pizarra delante. Así que no va a poder especular con eso. La idea es que con ese tema, que ese grave, que ustedes mismos se puedan pasar, no los vendan, ¿verdad? Si alguno lo quiere vender, bueno, no tienen trabajo, haga como quiera. Pero la idea es que si usted tiene algún amigo, algún contacto, alguien que dice, bueno, yo no sé cómo hablar de este tema, pues le da el CD y se acabó el asunto. Y deja que el CD mismo hable. Si usted va a especular por los temas, Jesús mi único rey, Jesús mi juez, Jesús mi sumo sacerdote, Jesús mi libertador, Jesús y mi salud, Jesús director de orquesta, Jesús mi protector, el anticristo y el 666, Jesús y mi recompensa, los temas no los puse en orden con la idea de hablar cualquier tema distinto, entonces usted no puede decir voy a venir tal día o tal otro día. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 24, versículo 15, que fue la lectura bíblica de esta mañana. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Porque yo aquí no tengo retorno y no me escucho yo bien. Mateo 24, ya había predicado la otra vez que vine a esta iglesia, que es una profecía de doble cumplimiento. Es una profecía que se cumplió en la destrucción del Templo de Jerusalén. Esa destrucción del Templo de Jerusalén, la vamos a estudiar en la semana, está profetizado en Daniel capítulo 9. Mucho tiempo antes, más de 600 años antes, el Señor en su inmensa sabiduría, ¿verdad?, les dejó eso a los profetas por intermedio de Daniel, 600 años antes, y le dijo, va a venir el desolador y les va a destruir el templo. El que estudió la profecía se salvó, el que no estudió la profecía murió en ese río de sangre que corrió por Jerusalén. Y esta profecía que se cumplió, pero están diciendo de guerra, rumores de guerra, sí, terremotos, sí, todo lo que habla ahí, hay de las que estén encima, sí. Y en el versículo 15 dice una frase bien interesante y muy poco entendida dentro de la iglesia. Cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, dicho sea de paso aparece varias veces en Daniel y lo vamos a estudiar en la semana, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Están proyectando los textos, ¿verdad? Puede ser que no me lo proyecten. ¿Puede ser? No. Quiero que cada uno agarre su Biblia porque vamos a estudiar bien la Biblia. Entonces cuando uno en la proyección, no estoy en contra, perdón, no te quiero ofender, ¿verdad? Pero quiero que usted lo vea porque así usted lo anota en su Biblia.
¿Está bien? O sea, y es más, tengo imágenes de Daniel y de Apocalipsis, y tengo mi computadora ahí, digo, pues, no voy, ¿me va a proyectar algo? No voy a proyectar. O sea, tal vez que con un resumen le proyecte algo, porque quiero que usted lo anote en su Biblia, para que no se lo olvide. Versículo 19, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Hace, para serles exacto, en el año 1998, en la mitad de mi país me tocó ayudar a mi esposa que estaba colportando. Y conocí una persona, vegetariana al 100% y crudívora, y con esto no estoy criticando a los vegetarianos, ¿verdad? Yo soy lacto-vegetariano. Pero era muy yendo demasiado a la derecha, diría yo. Y nos invitó a comer, y me acuerdo todavía de las uvas y el popcorn, nosotros decimos el pochoclo, ¿cómo se le dice en México o en otros países de Centroamérica? El maíz inflado, reventado. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Y yo nunca me voy a olvidar de esa cena porque como ellos no cocinaban, comieron uvas y palomitas de maíz. Y agua, ¿verdad? Qué divertida la cena. No me hubiera invitado mi hermano. Me veía más el asunto es que hablamos muchos temas, eran bien fervorosos de la Biblia y de las profecías, y ellos estaban ahí. Y los hijos, ¿tienen hijos? No, porque en el tiempo Jesús está por venir y no hay que tener hijos. Y a mí me quedó la duda, ¿verdad? Siempre que alguno dice alguna, espero que no sea fuerte, una cosa ridícula, que tiene relación con la parte religiosa y como estudio teología, trato de analizarla completa, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a ver si es verdad. El asunto que estamos en 1998 y ¿qué año estamos ahora? Si no me equivoco, 2013, ¿verdad? No sé, no tendrán hijos, después tuvieron, no sé, divorciaron, no sé qué pasó de ellos. Es más, hay familiares cercanos míos que tienen esa teoría, ¿verdad? ¿Para qué vamos a tener hijos si Cristo viene pronto? Pero la Biblia nunca dijo que no hay que tener hijos. Es más, la Biblia dice, bueno, hay de las que estén en cinta y de las que críen. Pero no está prohibiendo que no tengamos hijos. El jueves estaba hablando con un amigo, que él asiste a la iglesia de Himmel, aquí de la Illinois. Bueno, va a quedar grabado en el audio. No estoy de acuerdo que haya regionales y soy, ¿verdad? Porque somos una iglesia, pero hay veces la política se mete. O sea, en Sudáfrica el apartheid se terminó en el año 94 con Mandela, ¿verdad? La iglesia tuvo problemas la parte blanca y la parte morena, ¿verdad? Por los salarios y los diezmos, pero finalmente se pudo en Illinois desde el año 45 que no nos podemos unir, ¿verdad? Las conferencias. Así que no estoy de acuerdo que haya dos conferencias, estoy de acuerdo que haya una sola conferencia. Es más, estuve en California viviendo un año, un poco más de un año, y cuando fui al Camiri no había Camiri hispano. Era un solo Camiri para toda la conferencia porque somos todos hermanos, que vamos a andar dividiendo acá. Pero hay cosas raras en California, pero esta está buena, esa me gustó. El asunto, yo me terminé desviando, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? ¿Volvemos? A la mujer que tiene... No, yo estaba hablando de otra cosa, pero bueno. ¿De qué estaba hablando ahí? Porque me desvió un poquito, toqué ese tema. Ajá. Daniel 8. ¿Y qué más? La abominación desoladora. ¿Y qué más? ¿Y después de eso? Sí, y después de eso, hasta ahí se quedaron ustedes, están peor que yo de la memoria. Menos mal que lo grabamos, ¿eh? Y yo pensé que tenía problemas de memoria. Yo me está agarrando el serio. Bueno, ahora se me va a volver. Este texto, volviendo a Daniel capítulo 15 en adelante, habla de la abominación desoladora. Y en el versículo 20 hay algo interesante que les voy a hacer notar. Orad porque vuestra huida no sea ¿qué día? En invierno, dicho sea de paso, no les dije el título del sermón. Se van a enterar de lo poco. Que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hay veces que aplican estos textos mal, porque lo aplican en un contexto del Ecuador para abajo. Pero cuando estos textos están hablando del Ecuador para arriba, donde se concentra la mayor cantidad de población. Dicho sea de paso, los 3 países con más población, estamos hablando de China, con millones de habitantes, yo no sé si tiene más de 150 millones, 300 millones, bueno, son muchísimos los chinos, son 150 en India, el tercer país con más población mundial, con unos 300 millones de los Estados Unidos de Norteamérica, y después por ahí sigue Brasil con unos 19 millones o algo así. O sea, las áreas pobladas del planeta Tierra es del Ecuador para arriba. Y aquí habla que la huida no sea en invierno,
ni en sábado. Y dicho sea de paso, cada vez que va a pasar algo grave, pasa de septiembre a noviembre. Usted presta atención. Busque el día del crack de 1929 de la Bolsa de Valores, y eso pasó el 24 de octubre de 1929. Si usted quiere ir a la librería o a la biblioteca, no me dijeron cuánto tengo para hablar, pero supongo que hay comida, porque vi preparando comida, y como voy a predicar tarde puedo seguir, ¿verdad? No se crea. Voy a estar un tiempo que usted no se canse. ¿De qué me quedé? En la comida. Sí, ¿y lo anterior? ¿Y lo anterior? Pues Que todo Me pasa parece que entre estamos bien septiembre. dormidos, ¿verdad? Vamos a apagar la calefacción, así nos morimos un poco de frío. ¿De qué estaba hablando? Es de la población que tiene... Todo pasa en septiembre. Ajá, ¿y qué más? ¿Cuál fue el último que dije? que ciertas cosas suceden. Ah, muy bien. ¿Quién fue el que dijo? Se levante la mano. ¿Dónde está? ¿Quién dijo eso? Fue la quiebra de la bolsa de... ¿Quién fue? El de Playera Celeste, ¿verdad? Ah, tenía que ser uno anciano para estar atento, firme, que está hablando este hombre. Siempre que pasa algo grave, de septiembre a noviembre usted va a ver que cuando está por empezar el invierno, en la parte norte, y ahí empiezan los delirios. Y yo estos septiembre, yo digo, a ver qué van a hacer ahora estos del nuevo orden mundial. Y siempre algo pasa. ¿Qué pasó esta vez? ¿Se acuerdan? ¿Qué desastre natural hubo bien grave? Que la gasolina llegó a estar a $20. Sandy. De Sandy, pero lo peor no fue Sandy, peor fue lo que vino después de Sandy. Que usted iba a los refugios y le cobraban $31.000 el año, ¿verdad? O sea que tras que usted perdió todo le iban a cobrar. Y no le dejaban usar el celular. Nosotros no vemos muchas cosas que suceden. Habla la Biblia y dice Jesús, cuando ustedes vean la abominación, salgan de Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que críen y las que tengan bebés en esos días. Esto se cumplió literalmente cuando se clavó el estandarte romano en el año 70 y Roma, que dicho sea de paso tenía una esfera de oro con el águila y una guirnalda, no sé si tiene alguna similitud con nuestra bandera aquí, ¿verdad? Y muchas utilizan el águila que domina el mundo. Cuando clavó el estandarte, los romanos le dijeron a los judíos que estaban metidos, esto ya es tierra nuestra. La abominación desoladora de la que habló Daniel. Pero ¿qué pasó? Cuando eso pasó, los que leían y estudiaban, los que eran cristianos y estudiaban la profecía, dijeron, esa es la señal, hay que huir, pero estaba cercado. La manera de cercar, tenían el campo, la ciudad amurallada, cuando veían que venía el ejército, se metían adentro de la ciudad y Jerusalén, Babilonia podía durar, y Jerusalén más de 3 años con sitio, una cosa que la podían sitiar y podían comer adentro por las reservas de granos que tenían y agua y todo. Babilonia tenía para más de 3 años de subsistencia. Ahí fue cuando el general Ciro desvió el río, ¿verdad? Le sacó el agua, se metieron, dejaron las puertas abiertas, los falsos guardias eso de Babilonia, y finalmente, en el capítulo 5, cayó Babilonia en el periodo de Belsasar, ¿verdad? Cuando los cristianos vieron la señal, dijeron hay que huir, pero está cercada la ciudad. No se sabe cómo, usted lo puede leer, el conflicto de los siglos, lo puede leer en la historia, lo puede buscar en Google, lo puede buscar en YouTube, porque si no le crean los pastores, vaya a Google, a YouTube, ¿verdad? Y ahí busca todo, ahí tiene todo, ahí le predica solo. Y si no tiene internet, vaya a la biblioteca, a la librería y se pone unos audífonos y va a ver y a escuchar, puede ver todo ahí. De repente se alejaron y se fueron. Porque no sé qué problema hubo. Y estos judíos dijeron, Dios nos protegió. Pues salieron con todo a darle. Y a muchos de los romanos los mataron. Y volvieron felices. Pero cuando ellos se fueron, los cristianos dijeron, hay que irse, mi hermano. Pues ellos se fueron.
3 años y medio después volvieron con Tito. Y ahí dice que chorreaba sangre, que eran ríos de sangre que salía por Jerusalén. Ríos de sangre por Jerusalén. El último lugar que se fueron a refugiar, Dios no va a permitir que caiga el templo, pues se metieron en el templo de Jerusalén. Con el fuego, como no podían hacer, le hicieron fuego, derritieron las piedras, las cosas de oro, se metieron entre las piedras los romanos porque era agarrar el oro, lo despedazaron y se cumplió la profecía de Jesús. De cierto te digo, que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Lo arrasaron. Y hoy en lo que era el antiguo templo de Jerusalén, ¿qué hay? ¿Qué hay? Sí, lo único que duró fue un muro, que ni siquiera una pared del templo, y bastante alejado, pero ¿qué es lo que hay en la misma, donde estaba el templo, en la base del templo, en la tierra donde estaba el templo? ¿Qué es lo que hay hoy en día, que se puede ver en las postales? Lo que pasa es que ustedes son evangélicos, ¿verdad? Creen que van a restaurar el templo. Así que no hay nada, lo están edificando. Porque las otras iglesias protestantes piensan eso. Por eso que hicieron fuerza en el año 1948 para meter a los judíos en Israel, porque Dios tiene que restaurar el reino de Israel, malinterpretando la Biblia. Antes de Cristo era literal, ahora es espiritual. Ahora está el Israel espiritual. ¿Qué hay? Una mezquita musulmana. Así que ni sueñen que van a hacer un templo, restaurarlo, ni siquiera lo apliquen con la que pondrá en su tierra gloriosa, Daniel capítulo 11, ni lo aplique porque no se aplica y no lo van a reconstruir. No sé si llegarán a algún acuerdo, le pongan algo a los musulmanes y lo saquen de ahí, pero Dios, eso no es una señal profética de que Jesús viene pronto. Así que olvídese de eso. Hay una mezquita musulmana en ese lugar. Vamos a Apocalipsis. Y el título del tema de hoy es el Anticristo y el 666. Yo sé que a algunos le va a sonar, dice este pastor, se volvió loco. Y bueno, sí, puede ser. Tal vez necesite un psicólogo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, en la iglesia muchas veces no hablamos los sábados mañana de profecía porque hay que hablar del amor de Jesús. Y yo les leí la otra vez que vine, y no desmerezco el amor de Jesús para nada. El verdadero amor, ¿verdad? El verdadero amor. Porque algunos hablan del amor y nada que ver. Les leí una cita de la Review Herald del año 1897, del 31 del 8, que dice, muchos han albergado la idea de que el libro de Apocalipsis es un libro sellado y no quieren dedicar tiempo a estudiar sus misterios. Dicen estas personas, dicen que deben mantenerse contemplando las glorias de la salvación y que los misterios revelados a Juan en la isla de Patmos son dignos de una consideración menor que aquellos. Pero Dios no considera así este libro. Esto es el Comentario Bíblico Adventista 7A. Creo que es la página 965 o 395. Ustedes después lo buscan en el Comentario 7A hablando del libro de Apocalipsis. Nosotros no predicamos solo un tema, nosotros predicamos un conjunto de temas. Salvación, resurrección, santuario celestial, profecía. Y el énfasis nuestro, además de la salvación y de la ley de Dios, es las profecías. Nosotros nacimos como el pueblo remanente. Nosotros nacimos como un movimiento profético. Nosotros nacimos después de un chasco, en 1844, y a mucha honra, porque la iglesia cristiana también se inició en un chasco en el año 30 y... Sí, 33 años tenía Cristo cuando murió, en el año 30 y... Ahí es, 31, esta semana no van a tener que faltar mis hermanos. Porque, ahora sí, yo les haría una tareita aquí. Si usted agarra su libro de Daniel o de Apocalipsis y lo pone así, ¿está limpito, limpito? No le digo la otra parte de la Biblia y no la estoy desmereciendo a la otra parte de la Biblia para nada, porque hay mucha relación. Por ejemplo, Ezequiel 33 habla de los pastores, Ezequiel 8, Ezequiel 9 habla de las abominaciones, Ezequiel 8. Pero si usted abriría Daniel y Apocalipsis, ¿cómo estaría su Biblia? ¿Cómo estaría su Biblia? ¿Blanquita? Mire, yo tengo una de Daniel 11, porque tengo mi otra Biblia aquí.
lo había mostrado. Y no por esto voy a decir que soy mejor ni nada. Miren, mi hermano, esto es Daniel 11. No sé si lo quiere hablar, miren. Daniel 11. Estudiar, porque eso es nuestro mensaje, el mensaje profético. Estudiar, saber, estar enterado, a ver, ¿y qué pasa acá? ¿Y cuadra esto? ¿Cómo es? Estudiar, porque eso usted lo mantiene con vida. Lo mismo para los jóvenes, han hecho iglesias épicas y iglesias con música y esto y lo otro, y le tratan a los jóvenes. Si el joven se quiere perder, pues que se pierda, hermano. ¿Qué le vamos a hacer? Si usted no le dio la base antes, usted después no pretenda que su hijo venga a la iglesia. Y yo con eso no lo estoy acusando de que usted es un mal padre, porque a veces usted le dio lo mejor, lo crió lo mejor y el hijo salió cualquier cosa. O no pasa así muchas veces. Yo conozco hijos de pastores que le han dado la mejor educación, la mejor comida. Es más, yo tengo un amigo, los padres sufriendo, lo llamé hace unos años, 4º año de teología. Él había seguido el área con hebreo y griego. 4 años de teología, dejó la iglesia hace 10 años, no quiere saber nada, él no cree en Dios, no cree en nada. Y a tu segundo hijo, ¿cómo le enseñas de Dios? No, que él haga lo que quiere. Tremendo. Y el padre piadoso, ni un problema, ¿no? Que fue colportor. Aristóbulo no lo entiendo, amigo mío. Amigo mío. Y eso duele, duele. Pero cada uno tiene libertad de elegir lo que quiere hacer. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante es nuestro mensaje clave como iglesia adventista del séptimo día. Yo no estoy de acuerdo tampoco. Acá están grabando en medio, está el audio, ¿verdad? Hay veces ponen iglesia adventista y del séptimo día te lo olvidaste. Estuve en México predicando una campaña en Campestre y en Hernández. Es más, el pastor que estaba en esa área terminó de pastor en el área de Tennessee y Georgia. Y terminamos siendo amigos. Así que se puede hacer amigo un argentino de un mexicano, ¿verdad? No. Y ahora que el Papa es argentino, ¿verdad? Ahora yo voy a hablar algo de eso. Ahora yo voy a hablar. Esperen un minutito. Denme unos minutitos más. Y hacían reuniones, la iglesia hacía reuniones hasta los domingos. Y yo, ¿por qué tenemos que reunirnos los domingos si me nos reunimos el sábado? Se reúnen sábado y domingo. Y yo, acá hay algo raro. Porque fui a una de las iglesias, no es la de Campestre ni la de Hernández, otra, porque el pastor me tenía varias iglesias, no me acuerdo el nombre, así que es en el Distrito Federal. Iban los domingos a la iglesia. Hay algo raro en esta gente. No les puedo decir que eran toda la asociación metropolitana, pero había una iglesia que iba los domingos también. Yo acá hay medio adventista del séptimo día. Y este es el corazón nuestro. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Un evangelio que fue siempre el mismo. Jesús te va a salvar. Jesús te va a rescatar del pecado. Pero haya hecho esto y lo otro y este pecado, sí. Pero obviamente hay que abandonarlo. Porque uno quiere que a Jesús lo salve en el pecado. Es más, un pastor bien conocido, protestante en inglés, dijo, el gran problema que tenemos es que hablamos mucho negativo, de pecado y de esto. No hay que hablar más del pecado. Bien famoso. Investiga. Bien famoso. No hay que hablar hay que ser positivo. ¿Cómo va a ser negativo? Cuidado, mi hermano, cuidado con esos que le dicen paz y seguridad, porque la palabra dice que cuando le digan paz y seguridad, ¿qué va a venir? Destrucción repentina. Alguien piensa en una inundación. Hace poco en mi país hubo una inundación, la gente durmiendo y murió durmiendo. La inundación. Río, en la calle era un río. Y ahí se acusan los políticos, claro, pero cuando las ciudades llegan al colmo de maldad, Dios envía su castigo. ¿Cómo va a hablar de plaga y castigo? Sea positivo, el positivismo, ¿verdad? No va a ser negativo. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo que sí te voy a pedir aquí, hay una que dice diferencia entre miembro y discípulo, que yo se los quisiera que lo pudieran ver. No sé si de este lado ven bien la... No. ¿Se ve mejor? Sí. Ok. Les voy a desarmar la pobre pizarra. Dice que este mensaje hay que predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teman a Dios, no miedo. Nosotros tenemos una teoría bien rara del infierno. Dios me castiga, me va a reventar, me va a matar, me va a dar. ¿Te gusta, amigo?
Hace poco en la escuela donde estoy trabajando llegó una madre que retiraba a su alumno, a su hijo, como alumno. Y la póliza de la escuela dice que tienen que estar todos vacunados, pero hay una teoría que dice que las vacunas son malas y bla, bla, bla y todo eso. El asunto que yo, sin saber eso, vi la mujer. No sé si era de nuestra iglesia, no tengo idea, pero una mujer americana y le vi la cara como así seria, triste. Y yo digo, acá hay algo raro, está enojado con algún maestro, ¿será que algo pasó? Y después le pregunté al director, ¿qué pasa con este? No, sacó la póliza de la escuela, dice que tiene que estar vacunado por la ley del gobierno, bla, 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 pero ella no cree en las vacunas, no lo vacunó ni contra la polio, ninguna vacuna le dio a su hijo. Y me dice, ¿tú crees en la vacuna? Bueno, yo no creo en las vacunas porque estoy vacunado, le digo. Porque no lo decidí, ¿verdad? Pero no creo mucho, pero... Y tu hija, me dice la directora, y también le digo que no creo en las vacunas. Está ahí el PowerPoint, y lo que quería llegar con esta señora es que la cara, sí, uno lo ve, así camina y uno dice... Hay veces que los cristianos somos así. Pensamos que ser vegetarianos tenemos que ser todo serio. Pensamos que ser cristianos tenemos amargados. Y no es así, o sea, si usted tiene ese cristianismo, vuelva a ser a la iglesia tradicional. Porque eso no es cristianismo. Y hay una frase que a mí me gusta, que dice que si Cristo lo hace feliz, por favor, comuníqueselo a su cara. ¿Se va a acordar de eso? Si Jesús lo hace feliz a usted, trate de comunicárselo a su cara. Porque a veces cantamos inclusive, gran gozo hay en mi alma. Mami, me vas a contagiar. Quiero ir a tu iglesia. O estamos en el trabajo y tenemos una cara que parecemos un ogro, ese verde que hay de los dibujos animados, peor, ¿no? Ok, miembro y discípulo, hay una diferencia. Y usted, al salir de esta mañana, antes de almorzar, va a tener que entender la diferencia. Porque si usted piensa que es un miembro, usted está equivocado. Porque nosotros no somos miembros. El miembro espera ser saludado. Tengo otro, ¿verdad? Que después de la semana se lo voy a dar. Pero este lo hice yo personal, teniendo esa base, que después se lo voy a mostrar, el original. Yo digo, voy a hacerlo un poco más actual. Me voy a mover para este lado. El miembro espera ser saludado y si no lo saludan, se ofende y no vuelve más a la iglesia. No sé si conoce a alguno así. Yo he visitado gente. ¿Y por qué no? Porque la hermanita fulanita de tal, ¿viste? Y no me saludó, ¿y qué? Uy, y si algún pastor o coordinador hubiera hablado mal de vos, no te dieran trabajo a propósito, si te enteraras de eso, te dolería más, ¿verdad? Y si tu mamá te dijera que no de esto, y si tu hermano no te quisiera hablar, y si... No, pero no me saludó y ya no vuelve mal a eso. Qué fe firme que tiene, ¿eh? Firme, la roca de Cristo. Pero el discípulo, estoy siendo irónico, ¿verdad? Estoy siendo irónico, ¿se entiende? Estoy haciendo un chiste. Porque decimos tener fe, no me saludó, no vengo a la iglesia. Como dicen en Puerto Rico, no sé si hay un puertorriqueño por aquí, hello, despertate. Ok, discípulo, saluda a todos y en especial a los que no vienen habitualmente a la iglesia. Yo les dije que algo me llamó la atención de esta iglesia, que cuando yo llegué me senté en el último asiento. Después el anciano me dijo que él cree que el último asiento es donde se siente el diablo. Y yo predicaba ese sábado mañana. Me dijo, ay hermano, ya empecé mal hasta con el anciano en la iglesia. Después se lo va a decir al pastor. Y yo me siento atrás para chusmear todo, le digo. Dos interpretaciones distintas, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención, terminando y cerrando, todos me saludaban. Yo me sentí extraño, pero esta gente está normal. Tienen que ir al psicólogo, porque me saludan. Eso no es común en nuestra iglesia. Usted haga la prueba en otra iglesia. Si quiere le doy alguna referencia a alguna iglesia. Ok, el miembro escucha el sermón cuando hay reunión en la iglesia. El discípulo predica un sermón cada día en sus actividades diarias. El gran evangelista de la iglesia cristiana, ¿quién fue? Uno de los grandes evangelistas. Hubo varios, pero el gran evangelista de los gentiles. Juan se quedó en la isla de Pasmo, pobre. ¿Sabe la historia de Juan? Lo quisieron fritar como en McDonald's las papas fritas, lo sacaban, lo ponían, vamos a ponerlo de vuelta y nada, no se fritaba. Dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo llevamos a la isla de Patmos. Perdón, ¿leí la anterior del miembro? Sí. O sea, vamos a la otra slide.
Son poquitas la diferencia. El miembro sabe cómo pescar y cuál es la mejor época del año para navegar. Se hacen reuniones y van, y el pescadito, y hay que usar esta carnada, y esta caña es mejor, y si es de fibra de vidrio. Y cuando usted va y pesca, el asunto que el discípulo pesca siempre y vive su vida en alta mar. Yo tengo un profesor en teología me dio, hablando justamente de la pesca y todo eso, cómo hacen pesca, esa reunión, y hacen universidades y llevan a la gente para que estudie y que hagamos esto, y el asunto que nadie hace nada, se la pasan en teoría, son como los griegos, ¿verdad? El dios Mausil, como dice la Biblia, en Daniel 11. Tiene reservado una banca el miembro en donde nadie se puede sentar. Yo fui a una iglesia en mi país, que en la última banca, la banca del diablo según el anciano, tenía marcado con líneas en blanco, ¿ok? Diácono ahí, ¿viste? Que no me de acá, no se me cae fuego del cielo, ¿no? Y si usted se pone a pensar y a ver lo que sucede, muchas veces en la iglesia nos sentamos en el mismo lugar y pasan 10 años y estamos en el mismo lugar. Y a veces viene alguien y se te enoja. ¿Qué hace usted, hermano, en mi lugar? No pasa así. Ustedes se ríen porque saben que es verdad, ¿no? El discípulo, él compró las bancas y se las reservó a las personas que quieren conocer de Jesús. No le importa, las compró, él quiere que se llene la iglesia. Amén. El miembro quiere que lo escuchen y le presten atención. Hay que escucharlo al miembro, pero el discípulo es distinto. El discípulo escucha a todos y les presta atención. Siguiente. El miembro espera que le sonrían y aprueben sus ideas como las mejores. Yo lo dije, iglesia, la vez que prediqué otra vez. No hay que matar la idea, hay que darle forma a la idea. ¿Por qué hay que rechazar todo? Voy a dar un ejemplo. Lo conoció Campos, ¿verdad? Hace unos años atrás, el cantante, para los mexicanos. Algunos lo quieren y otros lo odian y no lo pueden ni ver. Porque son conservadores esta gente, y este está cantando mariachi. Pero para mí la música de Ocampo es música re cristiana, súper cristiana, diríamos nosotros, re cristiana, como dicen los argentinos. Cristiana, normal, tranquila, que si usted escucha la música de los modernos en mi país, se asusta, mi hermano. El rap no es nada, el reggaetón no es nada. Y la gente, no, esto está mal. Denle forma, tal vez a usted no le guste, respete al otro. Take it easy, como dicen en inglés, ¿verdad? El discípulo sonríe siempre y está dispuesto cuando hay otras ideas. Está dispuesto, ser de mente abierta. Ok, no, ahora venimos todas las hermanas en minifalda. No, mente abierta no es eso. Ahora vamos, casamos, yo soy homosexual, ven y cáseme. No, pará. Vos te querés casar civilmente, es tu problema. Pero acá en la iglesia no, gracias, en esta no. Es más, hay un video que sacaron de 3 casos, Seven Day Adventist, no Seven Day Adventist, y están promocionando el tema, pero no cuentan muchas cosas y muestran al padre, porque uno es un hijo de una conferencia creo de Kansas o Arkansas, llorando ese padre porque no aceptó lo que hizo el hijo, y uno de los hijos que es pastor dijo, yo prefiero pecar por bueno y agarré casual, hermano, es homosexual, no pasa nada, está todo bien, hermano, estamos mal. Diferencia. El miembro es un destructor de la idea. Destruye la idea. Usted va a la junta y hay una idea y va y le tira. Hay gente que se va a la junta y parece que es más negativo que positivo. Si hay una idea, busquémosle la manera, vamos a buscarle cuál es la mejor solución basado en la palabra de Dios y basado en el espíritu de profecía. Pero hay veces que hay personas que utilizan el espíritu de profecía para decir esto no es así. Y cuidado, en cierto sentido es verdad y en cierto sentido no. Mi mamá usaba el espíritu de profecía para criticar a los hermanos. Cuando yo le leí la página 83 de Eventos de los Últimos Días y Consejo para el Régimen, le dije, vos estás comiendo carne, estás haciendo esto, estás haciendo, y mirá lo que dice el espíritu de profecía. Agarró y me tiró todos los tenedores se le agarró un ataque de histeria. No destruya la idea. Discípulo, le da forma a una idea. No sé si hay algún otro más. ¿Hay algún otro más? Un poquito más rápido vamos a ir para así no me los canso, ¿verdad? Estamos bien, tenemos 10 minutos más. El miembro se sienta a criticar.
esto está mal, esto no va. ¿Y por qué está firme? ¿Y qué hace esta gente de Dios parado, predicando? ¿Por qué no se va al púlpito si el púlpito es sagrado y se dedica a la presencia de Dios? Y, aunque no lo hable, lo piensa acá. Siguiente, se pone en pie para trabajar. Así es el discípulo. El discípulo trabaja. Siguiente, no le gusta mezclarse con la gente común. Le da, ay, ¿cómo están los hombres esos allá? ¿Cómo vamos a ir a repartirle alguna hamburguesa o algo? No son dignos. Pero el discípulo ama a la gente por la que Jesús murió. Y sí le va a dar algo. ¿Qué proyecto hay a nivel de Dorcas o Adra aquí? Conoce a Jesús en la teoría. Eso es el miembro, es teórico. Él sabe todo, teoría. Pero el discípulo lo conoce en la práctica, que es lo importante. Siguiente. Miembro. Pide que la calefacción o el aire acondicionado esté a la temperatura adecuada. El discípulo prende la calefacción o el aire acondicionado. Ya es distinto, ¿verdad? Hay una diferencia. Seguimos. El miembro espera para que le pidan perdón. No sé si conoces esa persona. Me tiene que venir a pedir perdón a mí. Pero él erró. O sea, yo le erré. O él erró, no importa quién le haya errado, el asunto que él me tiene que pedir perdón. Pero en cambio el discípulo pide perdón aunque no haya hecho nada. Hay veces te gana. Uno ya sabe que la persona es chiflada. El cuarto chiflado. Uno ya sabe que no le anda, el cucú, como dicen en inglés. Está cucú. ¿Para qué usted va a seguir con problemas? Pues pídale perdón y déjelo tranquilo, ¿verdad? Y es loco argentino y publicano y que Dios se encargue. Si ya conoce, si ya usted haga su esfuerzo, ya se acabó. Volvemos. Apocalipsis 14. Este tema lo voy a terminar en la semana. O sea que este tema va a estar... porque tiene mucha relación Apocalipsis 3 y 14 con lo que vamos a estar hablando esta semana. Usted invite a las personas para que vengan, que no conocen de Jesús, y que vengan a estudiar la problemática. Hay un estudio bíblico, vamos a estudiar versículo por versículo. Diciendo a Dios, versículo 7, 14, 7, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso se cumplió en 1844. Empezó el juicio de los muertos. El juicio ha llegado y adoren ¿a quién? Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El gran problema que va a haber en este tiempo final, ¿cuándo empezó el tiempo del fin? Yo se lo dije la última vez que vi. ¿Alguno tomó nota? ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? 1944. Estamos cerca, un poquito más abajo. En 1798, el conflicto de los siglos, ahí empezó el tiempo del fin. A partir de ese año, cuando se le da el golpe de herida, el ateísmo, el secularismo, le pega al papado, le saca el poder político, civil, y también le saca bueno, no les pudo sacar el religioso, pero al sacarle el poder civil y todo el dominio que tenía, le sacó las tierras y propiedades. Lo vamos a estudiar en la semana. Es como que estoy haciendo como los hebreos, le estoy diciendo la conclusión y después le voy a mostrar cómo llegamos a esa conclusión. Ahí empezó el tiempo del fin. La gran lucha, el gran problema va a ser un conflicto de adoración. O adorás a Cristo o adorás al diablo. Pero así decir, sí. Pero Dios me respeta, yo no creo ni en uno ni en el otro. Bueno, si usted no cree en uno ni en el otro, ya está creyendo en uno. Porque el momento que usted no cree ni en uno ni en el otro, no se pone a favor de ningún bando, ya se puso a favor del bando contrario. Se pierde. Usted decide perderse. Eso es lo lindo de Dios, qué amoroso es, ¿verdad? Porque Él te respeta. ¿Sabes? Le decís, Padre, ¿sabe usted? Yo me quiero perder. Él llora en el trono, Él clama, Él hace de todo. Salmo 40, trata de levantarme, llora, ¿verdad? Él quiere. Pero algunos lo ven a Dios que dice, ¿sabes que me quiero perder? Y uno dice, perdete, unos rayos, unos relámpagos y truenos. Pasó esta semana que hubo relámpagos y truenos y todo eso, ¿verdad? Tormentas eléctricas. Y al otro día en el Prisco Milenar dibuja un barco así en el mar y todo rayado así. Y a mi esposa le gusta analizar los dibujos que hace la nena, ¿verdad? Y se volvió loca mi hija. ¿Qué le pasó? No, estos son los rayos y los truenos.
Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, porque se ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fornicación en la palabra de Dios es tener relación doctrinal espuria. Y todos ya bebieron eso en 1844 cuando no aceptaron el mensaje del santuario que aparece en Daniel 8 y 9 de los 2310 años, ya están en una condición caída. Todas las iglesias protestantes. Porque han bebido de la Babilonia, de la madre. ¿Y a quién le llaman la madre? La madre iglesia. ¿A quién la llaman? A la iglesia católica. Y voy a aclarar algo, para los que están tal vez escuchando el audio y también para los que están y son visitas aquí en esta mañana. El problema no son los católicos, mi hermano. El problema son los adventistas. Nadie se ríe, ¿verdad? El problema es el Vaticano, no son los católicos. Y le voy a decir más, muchos de los adventistas se van a perder. Muchos. Pero se van a salvar Edom, Moab y los primeros de los hijos de Amón. Católicos, protestantes, apóstatas que habían estado en nuestra iglesia y se fueron, van a volver al mensaje del pueblo remanente. Y judíos poderosos en la Escritura, dice Elena de Juan. Evento de los últimos días dice que ni uno en 20 está preparado, capítulo 12. Si Cristo viniera hoy, ni uno en 20. Y estamos hablando de esta cita, capítulo 12. Yo creo que se la leí la otra vez, ¿verdad? Si no me equivoco. O se las mencioné al menos. Es en el capítulo 12 de Evento de los últimos días. Está escrito en el año 1893. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como un pecador común. Como un pecador común. Porque venimos a la iglesia, cumplimos nuestros ritos, sabemos teoría, pero no vivimos esa teoría. Se ha introducido esa filosofía de Mausín, como dice Daniel, ¿verdad? La filosofía griega se ha introducido en nuestra iglesia, en esa apostasía omega que estamos viviendo, ¿verdad? Y ahora es todo teoría, pero no hay práctica. Y dice Proverbios, y usted después lo puede buscar, que sin profecía el pueblo se va a morir. Sin profecía te vas a morir, mi hermano. Porque no vas a ver. Ahora, hay algunos que se dicen ser proféticos. Mire, le voy a contar, hago muchos paréntesis yo en lo que hablo, ¿verdad? Pero las historias son buenas. Estoy en el norte de California, en León y Meros, ¿verdad? León y Meros es uno de los, para mí, mejores campamentos que tiene la iglesia, porque estuve en Yosemite Park, en la Centro de California Conference, tiene su propio tren, usted va al campamento y tiene su trencito. Así como Disneylandia, tiene su trencito. Bueno, este lo tiene mejor, tiene un hotel espectacular, montaña, te tirás por los cables, es más, pusieron un cable en medio de un árbol, en el medio de la nada, pues decís, wow, está espectacular ese lugar. Una actividad de los alumnos de quinto y sexto grado de mi esposa. Y nos pusimos a hablar con una de las maestras y le vi la cara y digo, vos sos hispana, ¿sí? Ah, habla español, ¿sí? Y ahí nos pusimos a hablar como buen hispano, ¿qué es lo primero que hacemos los hispanos? Comer y hablar, ¿o no? Eso es lo que hacemos. Usted va a alguna reunión nuestra, comida no va a faltar y lengua menos va a faltar, ¿no? Eso es lo más sabroso. Porque usted puede comer, pero si no habla, imagínese ahora que vayamos y nadie hable. Nos pusimos a hablar y esto y lo otro, y bueno, y empezamos a hablar de los predicadores que hay, de esto y de lo otro, bla, bla, bla. Y me contó que hay un gran predicador que puso un rancho, ¿verdad? Para traer a todos los escogidos, los 144.000, no sé, que va a meter en ese rancho, que ella le compró un terreno. Y yo me quedé. Yo lo conozco, he hablado con él un montón de tiempo, además, colporté, lo conozco perfectamente. Y le entré a contar a la hermana la historia. De mi experiencia, no de otras experiencias, mi experiencia personal. Pero en esa charla, la hermana le voy a poner, usted ubíquese en California, no la parte sur, porque tenemos 18 millones de habitantes en LA, en Los Ángeles, y tenemos agua solamente para 3 millones. Así que imagínense, y algunos hacen el chiste, hay una película de Steve Martin que dice que si dejaban de regar en el sur de California se quedaría todo seco. Es un desierto. Yo me llevo una impresión, mansiones.
¿Dónde sacan el agua esta gente? Y es más, dicen que se la roban a otro estado por caños por debajo de la tierra y la llevan a la baja, hay unas teorías conspirativas y no sé cuántas cosas más hay por ahí. El asunto es que de la mitad para arriba empieza a cambiar el panorama de California, lo mejor, lo más lindo. Plata que ni se sabe, por eso está el de Facebook viviendo ahí cerca de Robin y todo eso. El asunto es que la hermana por esa área tiene una granja. Ella es troquera, que maneja camión, y el esposo también. Y tiene vacas, y tiene cabras, y tiene ovejas, y planta. Le digo, hermana, pero yo compré por el tiempo del fin, y que hay que prepararse. A ver si usted... ¿Y usted paga los impuestos? Mi hermano está perdiendo la granja. No, yo pago hasta el día, eso. Aparte de mi esposo ganamos muy buen dinero, troquero. Ahora dice alguno, bueno, me voy a hacer troquero. Y bueno, hágase troquero, no sé, pero... El asunto es que ellos están muy bien en el norte de California, donde está el verde, donde hay agua. Es un lugar precioso para conocer. Y de paso, si alguna vez quieren a León y Meros, al campamento de la iglesia en la NCC, de la Norte California Conference, vaya porque tiene helado, bote, trencito, está espectacular. Y le digo, hermano, ¿usted se está preparando para el tiempo del fin? Sí. ¿Y tiene una granja? Sí. ¿Y vaca? Sí. ¿Y esto? Sí. ¿Y plantas? Sí. Pero no es una granja, yo estoy en el campo. ¿Para qué le compró a ese pastor, le digo, el terreno? En ese desierto del norte de México. Usted está lo más bien allá. Le compró un terreno, siendo que tenía una granja. Nosotros tenemos que entender bien las cosas, porque viene cualquiera y le vende cualquier cuento. Le empecé a contar mi historia, mi experiencia personal, bla, bla, y le conté muchos detalles, no lo voy a decir en el audio, ¿verdad? Pero tráiganmelo a ese pastor, que hable conmigo aquí de frente. Dígale Dios Jiménez, a ver si quiere. Tal vez que dice que estoy en apostasía o me perdí, no sé. Es más, la esposa dijo, bueno, no voy a decir nada, me voy a quedar en el audio. Tráiganmelo, a ver si hay algo que después usted le puede contar atrás, si yo miento. Tráiganmelo y póngamelo enfrente. Los desafío para eso. El asunto, que hablando con la hermana, le conté toda la experiencia y cosas que habían pasado, y cosas que yo conocía, que me habían pasado personalmente. Esa noche no pudo dormir. Hermana, le digo, usted está haciendo muy mal. Porque había otras cosas que no la voy a sacar en el audio, ¿verdad? Que después si quiere yo se las cuento, que hacía la hermana y hacía el esposo. Y uno dice, qué mal entiende nuestra hermandad en los acontecimientos del tiempo del fin. Como escuché también de un administrador que dice, salir de las ciudades no es salir de las ciudades, es entender bien lo que va a pasar con la iglesia y esto. Y yo le contesto, y está muy cerca, ¿verdad? Hasta tal vez me ponga en la lista negra, pero no le decía el nombre para no salga en el audio, pero si él escucha el audio, él se va a dar cuenta que estoy hablando de él. Pero espere que ahora no encuentro ese capítulo de evento de los últimos días, pero todavía no estoy en la lista negra, así que puedo predicar. Pero es una risa, porque me llamaba esta semana y yo digo, no puede ser que hagamos esto. Por querer neutralizar a uno, hacemos ya cualquier cosa. En el capítulo 8, la página 112 de evento de los últimos días, habla hasta el cansancio Elena de White, y no lo aplica en ninguna manera salir de las ciudades, no lo aplica para nada a entender el mensaje adventista, ni estar tranquilo, para nada. Habla del constructor de la ciudad. ¿Sabe quién fue el primer constructor de la ciudad? Caín. Habla inclusive de ciudades literales como San Francisco, Oakland. Vaya de turismo a Oakland. Se asusta, mi hermano. Si le gusta San Francisco, bueno, que está al ras del agua. Un sopladito de viento ahí se la tapa. Pero Oakland, ay hermano. Chicago, Los Ángeles, y dice New York, habla de los sindicatos en las ciudades, y no está hablando nada que entender el mensaje. No se deje confundir, mi hermano. Lean. Y sigue diciendo, ha caído. Porque también algunos, y un hermano me preguntó, sí, que la iglesia, que esto, que lo otro. Miren, mi hermano, del momento que a mí un pastor adventista me diga que el domingo hay que guardarlo, en una iglesia adventista del séptimo día, usted húyale como la lepra. Y se lo hago en el acento argentino, ¿verdad? Salga corriendo. Porque si eso llegó a estar en su púlpito, o usted se queda tranquilo y no hace nada, bueno, que Dios le tome en cuenta su pecado, mi hermano, porque algunos somos de paz amor.
y algunos rock and roll, ¿verdad? Pero todo paz y amor. ¿Está diciendo cualquier blasfemia del pool? Si usted permite eso como anciano, usted anciano tiene que ser un guardián de su rebaño. Pero un guardián de su rebaño verdadero, con la Biblia y el espíritu de profecía. Y ha hecho beber a toda la nación el furor de su fornicario. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz. Hay una diferencia entre los ángeles. A gran voz. Y este es el último ángel. Bueno, viene el cuarto, Apocalipsis 18. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también va a beber de ese vino, de la ira de Dios. O sea, si tú aceptas la marca, vas a tomarte el vino, pero no el vino, dice, del furor de la fornicación del ángel que cayó, de la caída de Babilonia, sino del furor de la ira de Dios. Es muy distinto el vino de la fornicación y el vino de la ira de Dios. Ahora, le voy a decir bien claro, mi hermano, y hablaba, ahí ya me acordé de lo que yo estaba hablando. Este jueves, que ustedes no se acordaban, o sea, tengo mejor memoria yo que ustedes. Hablaba con un amigo y me dice, ¿qué tanto lío me dice con el tiempo del fin? Y que si mi hijo se muere o mi hija se muere, y que si esto y que si acá. Era un privilegio para los mártires morir, porque moría uno, dice Elena de White, y miles se convertían. Y ahora nosotros tenemos miedo que nos maten, que nos persigan, que nos saquen las cosas. ¿Qué está? Por eso tiene que venir toda la semana, mi hermano. Para entender bien, en forma equilibrada, eso. Y en vamos a leer el versículo 8 de vuelta. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de la fornicación. Hace beber a todos, esa doctrina falsa. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno, ahí habla Dios, ¿verdad? Si alguno va a adorar a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también va a beber del vino de la ira de Dios. Y dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios mío. Ay, ay, ay. Él es bueno, pero cuando se enoja, y algunos todavía dicen, ay, mi papi. No, usted trátelo con respeto a Dios. La ira de Dios. O sea, y me olvidé del micrófono. O sea, que en este tiempo del fin, vamos a ponerlo abreviado, que estoy sagrando tota. En el tiempo del fin, que empezó en 1798, según el conflicto de los siglos, usted lo busca en su conflicto de los siglos. En 1700, acuérdense, 7, 8, 9, empezó lo que llamamos la Revolución Francesa. Ahí comenzó el ateísmo, que aparece en la profecía, y ahí comenzó el secularismo. Porque se cansaron de la dominación papal, pero vamos a estudiar, y finalmente el ateísmo le pega un golpe. En este tiempo del fin que empieza, hay dos caminos, ¿verdad? Salvación o perdición. Ahora, dice ahí que si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿qué va a pasar? Si yo quiero ser salvo, si yo quiero estar perdido, y adoro a la imagen, Dios lo que hace, que en paz descanse, mi hermano, muere. ¿Se queda claro? Usted adora la imagen de la bestia, a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, usted se va a morir, se va a perder. Pero también la bestia y su imagen, ahora lo vamos a leer, lanza un decreto que si usted no la quiere recibir, también lo van a matar. Algunos dicen amén. No. Salgamos corriendo con la señal, ¿verdad? Los dos caminos nos van a llevar a muerte. Ay, si me confundí de iglesia, mejor me voy para otra. Yo no le puedo hablar un tema positivo cuando termina así, pero es positivo, porque si usted se salva, va a morir en esta tierra. No teman a los que matan, dice Mateo capítulo 10, a los que matan el cuerpo, más el alma no te la van a poder matar. Y usted siéntase dichoso si es muerto por el Evangelio, obviamente. No porque algunos dicen, bueno, ahora cuando venga la ley dominical yo le hago una manifestación. No, si ya vino la ley dominical,
Ya está. Usted se tiene que oponer antes a eso. Si usted tiene medios en el internet o mandarle carta a los senadores, nunca pongan, copien la cita del conflicto de los siglos, de Elena de White. Es más, mi hermano, tengo para que saquen fotocopia del pastor Humberto Treyer, un microseminario del serio problema de leyes dominicales. Tengo también para que ustedes un libro que no lo imprime lamentablemente nuestra iglesia, pero lo imprime Gladys. Bueno, acá está, no me sé el inglés cómo es, que son temas, lecciones sobre la fe de Warren y John. ¿Usted lee este libro como adventista de lo que predicaba esta gente? Y dice, oh wow, yo estoy perdidísimo. Lecciones sobre la fe de Warren y John es Glad Tidings Publicadores. ¿Cómo se pronunciaría esto? Es GLADTIDINGS Publication. Bueno, no, ¿cómo se? No sé cómo. Yo no sé mucho el acento de él. Tengo también para que usted saque fotocopia un estudio bíblico de Daniel. Tenemos la fe de Jesús. Pero en República Dominicana, llegó a mis manos, por providencia de Dios, hicieron un librito. Mírese esto que está espectacular. Como la fe de Jesús, esto es de la Triunfo Publicaciones, pero lo hace lo promocionan en República Dominicana, que es el librito de Daniel en estudio bíblico. Dígame dónde usted vio algún estudio bíblico de Daniel en librito hoy en día. Lo tengo para sacarle fotocopia. Tengo un concurso que usted puede entender toda la Biblia, todo el libro de Daniel, para que usted le pueda sacar fotocopia. ¿Sabe lo que tengo también? No se lo voy a vender, o sea, después usted le saca fotocopia. Tengo de Daniel 11, no, es todo gratis. Tengo de Daniel 11, la interpretación adventista tradicional y los principios de hermenéutica de Guillermo Miller. Y también tengo los diarios, este se lo tengo que mostrar. Esto es espectacular. Esto es espectacular, porque esta gente estudiaba la Biblia y dice, wow, esto sí, esta gente sí que estudiaba la Biblia. A ver por acá. Bueno, tengo una de santuario también, si usted la quiere, de santuario. Pero mire esto está espectacular. Usted después lo puede conseguir si va a Michigan, o va a New York, o va para el norte de California, donde están los ministerios, ¿viste? Heritage Ministry, el Ministerio de la Herencia nuestra adventista. Las profecías de Daniel, lo que ponían en un diario. Mire todo lo que le ponían en el diario a esta gente. Terrible. Usted leía esas 2 páginas de los diarios gigantes, porque son diarios estos grandes, dice, wow. La gente leía eso y se convertía, hermano. Toda la explicación de Daniel 4, tengo mucho material. El tema es que nosotros muchas veces, como dice la palabra, mire lo que tengo acá, este está buenísimo, este es del año 88. Para que también le saque fotocopia. Son 24 lecciones, por eso que los que nos criamos en mi época en Argentina, no tenemos ese comezón de profecía, porque nos criaron en profecía. A mí me bautizaron en una campaña de Apocalipsis. Y yo cuando veo a la gente desesperada con el tiempo del fin, pues les voy a dar todo el material que yo tengo. Así que usted le quiere sacar fotocopia, le saca fotocopia. Este es de un teólogo tradicionalista adventista de más de 50 años de educación. El último alumno fue mi hermano, que encima desaprobaba y le regaló la nota. Pero bueno, sí, es verdad. Pero este curso es de un pastor que fue un evangelista de Sudamérica, terrible, Belvedere, en 24 temas, a usted le explica todo el Apocalipsis. En lecciones aquí, le saca copia a esto. Usted le da esto a la gente, pero usted ni le habla nada, solo va y lee lo que dice acá, se lo explica. Por eso que cuando la gente se desespera y le agarra esto y le agarra... Yo, ¿por qué tanta comezón con esto? Si es tan sencillo de entender. Versículo 9, capítulo 14, yo tengo que terminar, ¿verdad? Yo estoy ahí, vamos a seguir después a la tarde. Y el tercer ángel le siguió diciendo, si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también va a beber del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Es un castigo que no tiene mezcla de misericordia, es puro. Después de Daniel 12:1, y se levantará Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Cuando Miguel se levanta, cambia vestiduras sacerdotales por vestiduras reales y se terminó el tiempo de gracia en el santuario celestial, perdón. Terrenal ya no existe más.
que ha sido vaciado puro en el cáliz, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca en su frente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta palabra fe, la traducción correcta es fidelidad. Fidelidad, porque fe, pero cuando en el español perdemos mucho, ¿verdad? Pero dice, y tienen fidelidad a Cristo. Ahora pregunto, ¿cuántos hoy en día tienen fidelidad a Cristo? La Biblia dice, cuando venga el Hijo del Hombre, va a hallar fe en la tierra. La va a hallar. Si a uno habla y dice, bueno, hay que salir de la ciudad, hay que prepararse, hay que trabajar en la ciudad de puesto avanzado, ya estoy fanático otra vez hablando de lo mismo. Los mismos adventistas. Los mismos adventistas se oponen al mensaje, bueno, los mismos adventistas nominales, como lo menciona Elena del Juez, para hacerlo correcto el término de los pioneros. Amén. ¿Por qué oponerse al mensaje adventista cuando es mensaje adventista? Ahora, si usted le cree a cualquiera que lo predica, pues usted haga lo que quiera, porque usted tiene libertad de hacer lo que quiera. Porque uno no puede borrar en la iglesia a uno que escucha un CD, un cassette o algo, no lo puede borrar. Porque eso es libertad de expresión. Del momento que usted en la iglesia borra a alguno por esa razón, aunque lo diga el manual de iglesia, usted está en contra de los principios que fundaron esta nación. Separación de iglesia-estado. Y fíjese como con la ley patriótica se nos vienen achicando, nos vienen achicando y nos van a achicar. Y mire lo que dice Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Qué es la imagen de la bestia? Apocalipsis 13 tiene dos bestias, la primera y la segunda, una sola del mar y otra de la tierra. Esa primera bestia, ¿quién es? Sí, el sistema papal, el Vaticano. ¿Y la segunda bestia quién es? Estados Unidos. ¿En dónde? ¿Dónde es la base del protestantismo? Estados Unidos. ¿Qué? Estados Unidos, los protestantes apóstatas de los Estados Unidos. Yo le puedo leer, le voy a leer a la tarde, citas de lo que tiene que ver con el Concilio Mundial de Iglesia y las razones por qué van a imponer una marca, una ley dominical. Pero ¿qué de grave tiene que pongan guardar el domingo? Lo grave es que el poder civil no tiene que... vamos a empezar. Esta nación se fundó sobre dos principios claves. El cordero con dos cuernos. Y esos dos cuernitos significan dos cosas. Nosotros vamos a fundar, dijeron los primeros masones que tuvimos, ¿verdad? Porque ahora los tenemos hasta en la iglesia, metidos. Los tenemos metidos hasta los jesuitas en la iglesia, así que nosotros le damos la bienvenida a todo el mundo. Pero esos primeros iluministas que fundaron en 1776, el 4 de julio, y crearon esta nación, hubo dos principios fundamentales. La separación de iglesia-estado. Vamos a tener una iglesia que no tenga papa. Dígame si en nuestra iglesia hay papa. Comemos sí la papa, ¿verdad? Pero no el papa. ¿Se entiende? Una iglesia que no tiene... Nosotros tenemos presidentes, pastores, pero no hay papa. La única iglesia que tiene papa es la iglesia católica. Y dicho sea de paso, ellos dicen que el papa es Dios. No, sí, representantes, pero hay otras citas que ellos dicen que es Dios mismo. Y que si el sacerdote crea al creador, los sacerdotes con la hostia, inclusive nosotros los que venimos de la iglesia católica sabemos que a veces algunos se enoja y nombra una mala palabra mencionando a la hostia. ¿Cómo te vas a meter con Dios? Porque la hostia literalmente para la iglesia católica es Dios real. O sea que el creado crea al creador. Y es Cristo literal en cada hostia que se come a nivel del mundo. ¿Cuántos millones de Cristo hay creados? ¿Cómo? Sí, pero ¿sabes lo más triste de esto? Que Dios ahora es argentino. Es increíble. Una hermana, no sé si está en esta mañana, pero la otra vez que vine me preguntó de la profecía, 5 han caído, uno es y el otro no ha venido, y yo le di algunas teorías. Y a un amigo le dije
para mí que va a venir tiene que ver con el jesuitismo, pero lo único problema, veo dos problemas, que es muy viejo, 76 años, y que es argentino. Pero igual lo metieron. Eso es el más grave. Yo no tengo ahora, pero después se lo puedo mostrar, lo tengo en el internet, el juramento de esta gente. Pero, ¿lo tiene ahí? Pero ahí lo tiene acá. Y voy a cortarle los vientres de la que estén embarazada cristiana y no sé cuántas otras cosas más juran. Y yo cuando veo la foto que él se tiró en la capilla Sistina en un almohadón, demostrando su humildad. ¿Qué cuento que nos están vendiendo, mi hermano? ¿Qué cuento que nos están vendiendo? Y la segunda bestia que sale de la tierra es el protestantismo apóstata de Estados Unidos. Y la marca se impone, lo voy a explicar mejor a la tarde, cuando este país de libertad de conciencia, civil, separado el civil de lo religioso, imponga, mezcle las dos cosas, religión, e imponga algo religioso por ley. Y les voy a leer la cita que tiene que ver cuando los concilios, ya sea los diputados, los representantes, con los senadores promulguen ese tipo de leyes. Y ahí dice, cuando vean esa abominación en el lugar santo, váyanse. Y algunos dicen, bueno, ¿ahora dónde nos vamos? Una hermana me preguntó la vez que prediqué la otra vez, en nuestros países y esto y lo otro. Hermano, usted vaya para donde quiera. Pero compre su propio terreno, lo que sea. Yo se lo dije la vez que prediqué la otra vez. Usted tiene que saber dónde ir. Ahora, usted no piense que Dios lo va a seguir protegiendo mientras usted sabe la verdad de la ciudad y sigue metido dentro de la ciudad. Elena de Hoy dice, cuando pongan la ley dominical, va a ser tiempo de salirse ya. Es la última. Es la última. Lo único que van a entrar ahí son los 144.000 de la ciudad para predicar. Es la última salida. Y abandonar los pueblos pequeños. Ahora, yo le hago una pregunta a mi hermano. Si yo le saco... y de paso me queda una... ¿Hay alguno, y le hago esta pregunta, después usted me chequea, que tenga su tarjeta de banco o de crédito que pase el año 2015? Después yo le dejo esa tarea y me lo dicen a la tarde, revísenla. Pues yo tengo una teoría media rara, ¿verdad? No encuentro gente que la tenga después del 2015. Y yo digo, ¿no será que esta gente está pensando en algún crack en el 2015, 2014? Pues ellos sacan muchos numeritos. Así que fíjese si hay alguna, yo digo, porque a todo lo que les pregunto no pasa el 2015. Y yo digo, o hagan algún tipo de boicot. Ahora, en 1929, el 10% de la población vivía en la ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica. El 90% vivía en el campo. Para ir de Hindle a Chicago, usted conoce el hospital de Hindle nuestro, para ir de Hindle a Chicago tomaba 6 horas en carreta. Cuando pusieron nuestro hospital allá, increíble, porque ahora uno dice, no, que Hindle está en medio de ser esclavo, porque le fue ganando, ¿verdad? Con el crecimiento, pero se tomaba 6 horas, estaba lejísimo de la ciudad. Porque la idea es la institución. No pasa lo mismo con Bolívar, ¿verdad? Porque Bolívar creció en el medio de la ciudad. Ahí no hicieron caso al consejo de Dios, pero bueno. El asunto es, 6 horas lejos, estaban fuera para predicarle a los de adentro. Cuando vino el crack, el 24 de octubre, dicho sea de paso, el padre de Kennedy, muy vivo en los negocios y teniendo contacto en la bolsa de valores, retiró en el verano, julio, agosto, retiró los fondos, el dinero que metió en la bolsa de valores, lo sacó antes del crack, se salvó. Y después vino el crack. La gente sintió el problema, y usted lo puede ver en los videos, y es más, Chaplin habla hasta de eso, el crack. Y la población le pegó duro, pero no le pegó tan duro, porque el 90 sobrevivía fuera de la ciudad y comía del campo. Pero el problema ahora, que si vendría un crack económico, por ejemplo, o dijera no se puede comprar o vender o lo que pase, y es más, venía hablando con su pastor, ¿verdad? A la mañana cuando venía para aquí, y le digo, pastor, ¿usted cómo ve aquí el asunto en Chicago? Yo estoy desde agosto del 2003, he estado en Puerto Rico, he estado en California, pero ¿cómo ves la situación tú que has estado más tiempo aquí? ¿Cómo la ves buena, la ves mala? No, yo la estoy viendo cada vez peor, la parte económica. Y le digo, pensar que antes, cuando yo llegué en agosto del 2003, le digo, sobraba el trabajo. En Estados Unidos no se hablaba de no tener trabajo. Sobraba, abundaba en lo que usted quisiera.
es lo que quisiera. Y ahora es un privilegio tener un trabajo y uno lo cuida como oro. El problema es que ahora el 90% de las personas viven en la ciudad y el 10% vive en el campo y ni siquiera planta. O sea que tampoco podría sobrevivir en un crack. Díganme usted, ¿qué ha plantado, qué ha comido esta semana que hemos plantado nosotros? Creo que la mayoría, bueno, no, pero después están los adventistas buenos, ¿verdad? Comen todo orgánico, pero no plantan ni un vegetal. Porque pasa así. Dentro de nuestra iglesia están los orgánicos y los veganos, y yo no estoy en contra, estoy a favor, está bien, pero planten usted, mi hermano. Nosotros no estamos preparados. Y sabe una cosa, mi hermano, le voy a poner peor el panorama para la tarde, ¿puede ser? Para que usted venga a la tarde. Daniel 11:40. Vamos a leerlo, 11:40. El libro de Juan dice que el librito de Apocalipsis 10 es de Daniel 8 al 12, el librito, que se lo comieron y se le amargó. Pero ese pedazo es el librito que se comieron, que se lo comió Miller y muchos de nuestros pioneros. Pero en Daniel 11:40, fíjense lo que dice. 11:40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se va a levantar contra él, y como una tempestad con carro y gente de a caballo y muchas naves, carros y caballos, lo vamos a ver en la semana, carros y caballos tiene que ver con el poder militar, el poder político, sale con todo, y la nave tiene que ver con el poder comercial. ¿Cómo le llega la comida a usted hoy en día? Porque lo fue a plantar en la yarda que tiene atrás. Por barco. No, porque un chileno lo plantó en Chile, o alguien me plantó en México y viene por un barco, y si no pasó por China es un milagro, porque ahora todo viene de China acá, y muchas de las naves se concentran en China, ¿no es cierto? Y terminamos acá y terminamos comiendo una uva de Chile con un frío que nos estamos muriendo. Y este rey del norte, hasta con el tema económico, le va a pegar, mejor dicho, le pegó. Y entrará por las tierras y va a inundar y va a pasar. ¿Sabe que eso ya se cumplió? Los últimos versículos, y está en evento de los últimos días, dice Elena de Huay que el capítulo 11 de Daniel, y con esto voy a terminar, perdón que se me le fue el tiempo, dice, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente de Daniel y Apocalipsis, debe recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para los postreros días. O sea, todo lo que vamos a estudiar esta semana tiene que ver con estos días. Y el tiempo del fin empezó en 1798. ¿Y eso hace cuánto que pasó 1798? Alguien que me saque la cuenta y me diga el número. ¿Hace cuánto que pasó 1798 hasta ahora? ¿Qué tenemos ahí? 17, 1008, 1998, son 200 años. 123. ¿200? 205, ¿cuánto? Sáquenme bien la cuenta. Más de 200 años. Mire si Dios no tiene misericordia de nosotros, mi hermano. Leamos y estudiamos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. 123. Pronto se van a cumplir las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderá claramente, no encubre la verdad, nos advierte con claridad. Hay otra cita, ahora no la puedo encontrar porque se la estudia a la tarde, que dice, el capítulo 11 de Daniel está a punto de cumplirse. Y cuando usted analiza la profecía, quedan solamente 5 versículos, del versículo 40 al 45, y el 40 se cumplió. O sea que nos queda del 41 al 45. El 40 se cumplió cuando el rey del norte, el papado, con la Santa Alianza, y el señor Reagan, que Dios lo tenga en la gloria, como dicen algunos, ¿verdad? Pero ese fue el que hizo el maleficio en este país, mi hermano, con la esposa que creía en las brujas y en los brujos. Y desde ahí este país vino en declive. Y de ahí empezaron los transgénicos con Bush, padre, ¿verdad? Y algunos en los diarios de Argentina dice, este se murió, este también se tendría que haber muerto, y este también se tendría que haber muerto, porque tiene una lista de todos los que no quieren de los políticos. Y el país empezó en declive porque empezaron a poner leyes que restringieron. Y el rey del norte, el papado, le pegó al ateísmo y al secularismo y lo hizo caer. Usted vea
lo que pasó en 1989 con el muro de Berlín y la caída del comunismo en 1991 con la Unión Soviética, se cumplió, pero los adventistas estábamos todos. Y se cumplió, mi hermano, y todos roncando. Pero si nosotros le hubiéramos dicho a la gente, mire que los comunistas porque ellos abrazaron lo que pasó en 1798, que después lo vamos a explicar en la semana, ellos abrazaron el ateísmo, el iluminismo, que mucha influencia iluminista está en este país, ¿verdad? Los primeros masones que crearon esta nación, que tenían buenos principios. Porque nadie dice todos los masones son malos, había masones buenos, como había jesuitas buenos, pero la mayoría son todos malos. Pero lo vamos a estudiar a la tarde. Mi hermano, el tiempo está cercano. El tiempo se terminó. Vamos a preparar el canto. Yo sé que el tiempo se fue, pero esto es largo, ¿verdad? Es largo para estudiar. Y quedan muchos versículos que vamos a estudiar en esta semana. Vamos a terminar con el canto, nos vamos a poner en pie. Salida y resolución humana, la esperanza en el hombre no está. Es sombrío el futuro de un mundo sin Jesús, porque todo es vanidad, paz no puede ser sin él. Es la solución. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Jesús, con su misericordia y su gracia, Dios promete tu vida restaurar. Solo tienes que abrirle a él tu corazón, olvidándolo de atrás, Dios te puede liberar. Es la solución. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Pues Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución.